Y atención, porque con esto que ha ocurrido en Devoto, siempre es importante que podamos aprender cuáles son las señales que nos dan y poder prevenir o un escape de gas o algún tipo de cortocircuito. Vamos a hablar con un especialista, está junto a Guillermo Murphy. Guille, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿qué tal? Exactamente, estamos en Villa Ballester, en el cuartel de bomberos, con el ingeniero Daniel Méndez, especialista, como vos dijiste, que va a dar los consejos para que la gente, bueno, esté atenta y que no pase lo que ocurrió el fin de semana. Ya los está escuchando aquí el ingeniero Méndez. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por haber... ¿Cómo anda? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por invitarnos aquí. Estamos acá en el cuartel nuestro, en nuestra sede, y bueno, estamos para poder aportar algún tipo de ayuda o de consejo para esta actividad, ¿no?, que lamentablemente generó este incidente con estas víctimas. Voy a empezar por el tema de una casa, ¿no? Porque en los departamentos quizás hay otras cuestiones, también lo vamos a hablar. En una casa, ¿qué tenemos que tener en cuenta, ¿no?, cuando tenemos alguno de los artefactos que funcionan a gas? Bueno, a ver, nosotros tenemos alimentación energética en una casa de familia que generalmente es de 220 volts, y tenemos una entrada de gas con una llave de paso que nos habilita el medidor al pasaje al interior de la vivienda. Las pérdidas de gas en la red domiciliaria, que es de baja presión, se encuentra odorizada con un producto que se llama metilmercaptano. Ese producto es un odorizante y lo que hace es advertirnos ante nuestro sentido olfatorio de la presencia de este gas, de que hay una fuga, de que hay una anomalía. Tiene un olor fuertemente desagradable para que sea percibido por las personas. El gas natural no tiene olor, se lo odoriza para que sea reconocible esa pérdida. Ahora bien, si hubiera una fuga de gas, nosotros recordemos que en nuestras casas tenemos generalmente, si tenemos instalación de gas, podemos tener un calefón o un termotanque alimentado a gas que tiene una llama de piloto que está así constantemente encendida. Si hay una fuga de gas en un espacio cerrado que se confine, el gas va a propagarse o va a difundirse en el ambiente, teniendo en cuenta alguna característica propia como la densidad de vapor, que es la densidad a donde se va a colocar ese gas. ¿Sí? O sea, hay gases que son más livianos que el aire y otros que son más pesados. Estos, en este caso en particular, inicialmente, como la mayoría del gas natural es metano, va a tender a estar casi una densidad similar a la del aire, es levemente más liviano que el aire. Eso quiere decir que se va a difundir en todos los lugares y que puede llegar a alcanzar un lugar que tenga una llama libre. Si esa pérdida de gas se genera en un espacio lejano, está formando un recinto preparado como para que se acumule ese gas que se está mezclando con el oxígeno. ¿Y lo solucionamos con una rejilla? ¿Lo solucionamos con una rejilla? Digo, las rejillas que tenemos en la cocina. No. ¿No lo soluciona eso? Las rejillas de ventilación, sí. Bien, el tema es el siguiente. A veces hay rejillas que están colocadas, como también sabemos que hay lugares donde por instalaciones irregulares no las tienen. Ah, bueno. Entonces, de repente pueden haber sufrido alguna modificación. La cocina, generalmente el ambiente cocina, donde hay ambientes que hay colocados artefactos a gas, se piden una rejilla inferior y otra superior. Claro. A veces se hacen obras de reparación en las casas y esas obras implican modificaciones y tal vez la rejilla no ventila adecuadamente. ¿Sí? Mira, esto también puede pasar. Claro. Entonces hay situaciones de este tipo que pueden devenir en un incidente de una explosión de volumen. Sí. Ahora, Daniel, en el caso, porque los vecinos decían el viernes pasado, olían gas, con esto que usted explicaba de que se le da justamente, se lo desodoriza para que se pueda identificar. Se está hablando en la pericia, a priori, ¿no?, de un cortocircuito, o sea, vinculado ahí a lo eléctrico, que ahí parece ser como el combo fatal, ¿no?, entre un escape de gas y alguna manipulación o algún cortocircuito que pueda entre los dos generar la semejante explosión. En el caso de un cortocircuito, donde también se necesita alguien especializado,
¿cómo tiene que manejarse de uno? Porque por lo general solemos llamar a alguien que venga a repararlo y no siempre es un especialista. Y puede generar, bueno, una tragedia como la que murió una persona allí en Devoto. Bien, acá creo yo que no es tan descabellado pensar en esta secuencia de gas y electricidad por una simple cosa. La ciudad de Buenos Aires tiene la mayoría de la distribución eléctrica subterránea, está soterrada. Las cañerías de gas están soterradas. Un accidente eléctrico, más ahora con la alta demanda de energía, el cableado, sí, se ve sometido a un esfuerzo térmico más que importante debido a los consumos y pueden devenir, de acuerdo a la antigüedad de esta instalación, en un accidente eléctrico, en una falla aislante que genere un arco eléctrico. Claro. Un arco eléctrico genera una temperatura cercana a los 3000 grados centígrados. Si uno tiene la cañería de gas próxima, tranquilamente podría deteriorarse la entrada de esa cañería de gas o la entrada de los medidores de baja presión que entran a los domicilios, y ahí se genera la fuga de gas. Lo digo particularmente porque me ha tocado un incidente similar a en donde desde la vereda, en un determinado momento sentíamos que vibraba la vereda. Esto pasó en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Lo digo teniendo en cuenta mi experiencia estando 28 años en la Superintendencia de Bomberos en la capital. Sí, y donde observamos que la vereda vibraba en una extensión de casi 100 metros toda la cuadra, y en un determinado momento salió una nube negra desde el piso. ¿Y eso qué pasaba? Nosotros no sospechábamos que era la fusión que se estaba generando en ese momento del cableado eléctrico, pero también detectábamos una concentración de explosividad que era mayor, o sea, el equipo llegaba a su límite de detección, pasaba el 100% del LEL, producto que se habían deteriorado y derretido 5 ingresos a casas de departamento. O sea, teníamos la fuente que había deteriorado las entradas de los medidores de gas, y teníamos una fuente de ignición potencial que era el arco eléctrico. Esto motivó, como ha pasado allí en Devoto, el corte general del suministro, el corte de la energía eléctrica, y hay que romper la vereda. Y uno puede ver tranquilamente cómo cuando hay un arco eléctrico hay cobre fundido por todos lados debido al cortocircuito, porque estamos hablando de la fusión de un metal. Absolutamente. Daniel, o sea, esto se puede dar. Bien. No, esto se puede dar, se cierre la idea, por favor. Bien, no, que esto se puede dar, y acuérdese que en las cañerías de egreso uno puede tener cañerías plásticas de ingresos o egresos de pluviales que no tienen rejillas internas, ingresos de cloacas, ¿sí? Entonces, por esos lados, si yo tengo un caño, tengo una gran pérdida de gas, me puede inundar la casa de aguas para adentro. Entonces ahí eso se acumula, y si tengo una llama libre como un termo o un calefón o el encendido de un arranque eléctrico, tranquilamente eso puede devenir una explosión de volumen, que lamentablemente es lo que ha ocurrido. Aparentemente es lo que ha ocurrido allí. Daniel, gracias por este contacto y la explicación. Y a Guillermo Murphy también desde allí en el cuartel de bomberos. Gracias a ustedes por venir a nuestra casa. Estamos a su disposición.